quiero hablaros rápidamente, no quiero tardar mucho, quiero hacer un live breve. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:1 que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Esto es una de las mayores revelaciones que puede existir en la palabra de Dios. Entre que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Bendiciones hasta México, Ceci, no sé cómo se dirá. Entre que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Quiero comentarte brevemente una historia. Había una sirvienta que trabajaba para una mujer que tenía muchas tierras, que tenía castillos. Eso era en Gran Bretaña, en Inglaterra, hace muchos años. Y esta sirvienta estuvo durante años sirviendo a esa mujer muy adinerada, con mucho dinero, con muchas tierras, con muchas propiedades. Y cuando la dueña, la señora, murió, no tenía hijos, era una mujer viuda. Bueno, pues la sirvienta fue la que la enterró. Y la mujer que murió le entregó un cuadro, un escrito, y la mujer lo puso en su casa, como que le tenía mucho cariño y mucho aprecio a esa última cosa que le había dejado su dueña. Y bueno, pasaron los años y la que le servía a la señora no tenía mucho dinero, vivía en una casa humilde, apenas tenía para repararla, pero bueno, salía adelante. Y un día entró una persona a su cuarto y le dijo: ¿qué es ese cuadro que tiene ahí puesto? Y ella le explicó: es lo que me regaló mi señora cuando yo le serví hace muchos años, es lo último que me dejó. Y la sirvienta no sabía leer. Y la dueña le dejó un escrito con muchas cosas escritas. Y esa persona que invitó a su casa se acerca a leer el cuadro, porque ella lo había puesto en la pared, y empieza a leer: en la presente yo declaro que mi sirvienta tal, tal y tal hereda todas mis tierras, hereda todas mis posesiones y se queda con todas mis ganancias. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la sirvienta era heredera de todas las ganancias, propiedades, tierras y todo lo que tenía su dueña por haberle servido durante años, y como no lo sabía, no lo disfrutaba. Lo tenía en su casa, puesto en la pared, como que era un bonito regalo de la persona a la que había servido, pero no disfrutó lo que era suyo. Eso es lo que quiere decir el capítulo 4 de Gálatas. Gálatas 4:1 dice: entre que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Eso es lo que le ocurrió a esa sirvienta. Estuvo sirviendo por muchos años a una mujer muy rica que le dejó por herencia todas sus posesiones, se lo escribió en un papel como notaría legal. La sirvienta no sabía leer y lo puso en su pared en su casa. Bueno, pues la casa la tenía casi hecha abajo, no tenía mucho dinero, estaba mal viviendo, pero tenía toda esa herencia. Eso es lo que dice Gálatas 4:1. Y te voy a decir que la mayoría de los cristianos viven como esa sirvienta. No saben lo que tienen. Y te estoy diciendo que es la mayoría. Sí, la mayoría. La mayoría. Y es una realidad que tú la puedes ver por donde tú quieras que pase. Por todas las iglesias tú vas y escuchas a la gente hablar y no saben lo que tienen en Cristo. Entonces, si el heredero es niño, no tiene nada, es como un esclavo. Eres un heredero, sí, eres señor de todo, sí, como dice la palabra de Dios, pero en nada difieres de un esclavo. ¿Por qué? Porque eres como un niño, no sabes lo que tienes. Y muchos saben que lo tienen en la mente, pero no en el corazón, por eso no lo disfrutan. ¿Y cuál es el punto que te quiero hablar hoy? Eso es simplemente para que tú entiendas la situación que rodea hoy a todos los hijos de Dios. ¿Por qué? No porque nosotros seamos medio, por así decirlo, y perdóname la palabra si suena mal en tu país, medio tontos. No es que nosotros seamos medio tontos, no, es que hay una oposición enorme en contra tuya. Hay una oposición que se levanta cada día con un objetivo: cegar tu entendimiento. ¿Y quién está detrás de todo eso? El Dios de este mundo. Porque dice la palabra de Dios que el Dios de este mundo ciega el entendimiento. Hay una oposición tremenda, hay un trabajo maléfico y con intención de robarte, matarte y destruirte por medio de tu entendimiento. Porque el objetivo de Satanás son dos cosas: uno, que no entiendas, y dos, destruir tu fe. Esa es la gran victoria de Satanás. Satanás quiere que no entiendas, que no sepas lo que tienes, para que nunca lo disfrutes, y dos, que tu fe no funcione, porque la fe vence al mundo y el Dios de este mundo es Satanás. No te estoy dando mi opinión, yo te estoy llevando a la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la luz de la palabra de Dios.
Entonces, hoy te quiero hablar no del, bueno, sí fe, porque yo siempre estoy hablando de fe, sino del entendimiento, de lo que tú tienes, de lo que tú tienes. No me importa cómo te sientes, no me importa en qué situación estás, no me importan los 1000 fallos que has podido cometer, no me importa, yo sé en quién he creído, yo sé lo poderosa que es la sangre de Cristo, no importa si has fallado, porque la sangre de Cristo es más poderosa que tu fallo. Y si tú te arrepientes y lo confiesas, tu Padre, que está en los cielos, es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. O sea que no me importan tus fallos, no me importan tus pequeñas mentiras, no me importa que te hayas propuesto 100 veces hacerlo bien y hayas fallado 101, no importa. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquiera de tus fallos. Entonces, si el heredero es niño, es una situación que hace que sea como un esclavo, entonces tenemos que elevar un poquito nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento espiritual, no teológico, no nuestro estudio, no nada de eso. Tenemos que elevar nuestro entendimiento espiritual. Bendiciones, Victoria, Vicky, Omar Topete, bendiciones, Omar, un fuerte abrazo. Entonces, si el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Es que esto tengo que repetirlo como 1000 veces para que tú lo entiendas. Porque es por ahí por donde se escapa el agua. Es por ahí por donde se escapa el agua. Entre que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Si tú eres como un niño que no entiende lo que tiene, en nada difiere de un esclavo. En nada difiere de un esclavo. Vale. Te voy a llevar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te puede ayudar. Mi opinión no te puede ayudar, mi reflexión no te puede ayudar, mi conclusión de algo no te puede ayudar. Mi experiencia quizá te ayude a aumentar tu fe, pero no te puede ayudar mi experiencia. Toda opinión humana no te va a ayudar. ¿Qué es lo que vence al mundo? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, él venía de ayunar 40 días. Él venía de tener una experiencia sobrenatural en el río Jordán cuando descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz desde los cielos que decía: este es mi hijo amado. Una experiencia sobrenatural que todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Él venía de experiencias sobrenaturales, él venía de vivir lo sobrenatural, él venía de orar y ayunar 40 días y cuando se presenta el diablo, él no le dice nada de eso. Él no le dice he orado, él no le dice he ayunado, él no le dice he tenido una experiencia sobrenatural y además lo ha visto todo el mundo. Él no le dice eso al diablo. Él le dice escrito está. Por eso yo te tengo que llevar a la palabra, porque lo que va a funcionar en tu vida es la palabra, no es mi opinión, no es mi reflexión, no es mi conclusión. La palabra funciona y funciona, te voy a decir cuántas veces funciona la palabra de Dios. Funciona 100 de cada 100 veces. Funciona 100 de cada 100 veces y tu fe, la tuya, tú que me estás viendo ahí, que parece que te has conectado así como de casualidad, no hay casualidades, tu fe en la palabra de Dios, te voy a decir cuántas veces funciona también. Funciona 100 de cada 100 veces. Y estarás notando que soy europeo, que soy español por mi acento. No todas las palabras se dicen con la C, también se dicen las palabras con S, algunas palabras. Así que bueno, quiero llevarte a la palabra de Dios, Efesios 1, 20, 21. Efesios 1, 20, 21. Quiero que tú entiendas, quiero que tú sepas cuál es la posición de Cristo realmente. Porque la palabra de Dios va a funcionar 100 de cada 100 veces cuando tú decidas que es la verdad. La verdad no es lo que dice un gobierno, la verdad no es lo que sientes, la verdad no es una circunstancia, la verdad no es la evidencia que está delante de tu ojo. La verdad no es la opinión de la mayoría. Tú tienes que decidir voluntariamente qué es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y si te la revela el Espíritu Santo es verdad absoluta. La verdad es la palabra de Dios. Ok. Efesios 1, 20, 21 dice: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra en este mundo y en el venidero. Ok, escúchenme atentamente. Todos los que están viendo este vídeo ahora en vivo, en directo, o lo verán después. Esta palabra es de parte de Dios para ti, sí, es de parte de Dios. Tengo la confianza como para decirte delante de Dios que esta palabra es de parte de Dios y es para ti. Dice que la posición de Cristo Jesús, de nuestro Señor, es sentado en los lugares celestiales, muy por encima. Escucha bien de las cinco cosas que son muy por encima que menciona la palabra de Dios. Son 5 cosas, y te las voy a decir una por una. Cristo Jesús está sentado en lugares celestiales muy por encima
de todo principado, 1, de todo poder, 2, de toda autoridad, 3, de todo señorío en este mundo, 4, y de todo nombre que se pueda mencionar con la boca de alguien en este mundo. 5 cosas. Principado, autoridad, poder, señorío y cualquier cosa que se mencione. Jesús está sentado en los lugares celestiales por encima de todo esto. Te lo voy a repetir, de todo principado, autoridad, poder, señorío y cualquier cosa que los hombres mencionen con sus labios. Jesucristo está sentado por encima de ello. Dice una traducción que está muy por encima de ello. Muy por encima, muy por encima. Quiero ponerte en situación, imagínate que tú estás en un juicio. Y tú en el juicio ves pues al acusado, tú después también ves al que está acusando, al defensor, al acusador, tú después ves al abogado del que acusa, al abogado del que se defiende, tú después ves también personas que son testigos por un lado, personas que son testigos por otro, y estás viendo muchas personas en el juicio y todas están hablando, tienen su turno para hablar. Bueno, pues en el juicio, la última palabra, la palabra que va a prevalecer sobre todas las opiniones que se están hablando, es la palabra del juez. No es la palabra del testigo, no es la palabra del abogado, no es la palabra del acusador, no es la palabra del defensor. En el juicio, la última palabra que se va a quedar y se va a establecer es la del juez. Esa es la última palabra. Todos pueden decir misa, si quieren, pero la última palabra la tiene el juez. La tiene el juez. ¿Quién tiene la última palabra? El juez. Pueden hablar lo que les dé la gana todo, pero lo que va a valer al final es lo que diga el juez. ¿Por qué? Porque la palabra del juez está por encima de abogados, acusadores, testigos, defensores, está muy por encima. Esto es un ejemplo muy claro de lo que quiere decir Efesios 1, 20 y 21, que Jesucristo está sentado muy por encima de principados, autoridades, señorío, poderes y cualquier cosa que se nombre en este mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Ok, te quiero poner en situación. ¿A qué se refiere con autoridades? La palabra dice la palabra de Dios. Jesucristo está por encima de autoridades. Jesucristo está por encima de autoridad en este mundo. De la policía, si la policía viene en contra de la palabra de Dios, Jesucristo está por encima de la palabra de la autoridad de policía en este mundo. Si, por ejemplo, un gobierno se levanta en contra de lo que Cristo dice, Cristo está por encima de ese gobierno. Te estoy diciendo que Cristo está por encima de un gobierno de tu país, de tu nación. Cristo está por encima. Jesucristo está sentado en lugares celestiales por encima del gobierno de donde tú vives. Por ejemplo, si la cultura de tu país va en contra de Jesús, Jesucristo está por encima de esa cultura. Si, por ejemplo, la tradición de tu país, de tu nación, va en contra de lo que dice Jesús, Jesucristo, dice la palabra de Dios, que está sentado muy por encima de todo ello. Entonces ellos pueden decir lo que quieran, pero la última palabra la tiene Jesús, porque Él está sentado por encima de todo ello, en lugares celestiales. Ok. Y también está sentado, que esto es lo más importante, sobre cualquier cosa que se mencione en este mundo. Sobre todo nombre que se nombra en este mundo, lo dice así la Biblia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si aquí te viene alguien con, no, tengo un diagnóstico médico que dice que tú tienes cáncer. Bueno, Jesucristo dice que por su herida fuimos sanados. Entonces la palabra de Jesucristo está por encima del diagnóstico médico. Eso está muy bien saberlo. Esto es la teoría. Te estoy hablando de la teoría. Ok, vámonos un poquito más para abajo. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. A ver, Jesucristo ha sido resucitado y sentado en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, poder, autoridad, señorío y cualquier cosa que se mencione en este mundo. Y después dice en Efesios 2:6 que con Él nosotros hemos sido resucitados y también nos ha hecho sentar a nosotros en lugares celestiales. Dice la palabra de Dios que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es algo maravilloso porque la gente que rápidamente le falta un poquito de prudencia y va así disparando a todo, te va a decir, no, nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús. Sí y no. Sí y no. Estamos crucificados con Cristo Jesús en la carne y en el espíritu, porque tú y yo somos espíritu, eso es lo real de nosotros. Lo real de nosotros es el hombre interior, no el hombre exterior. Está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, porque si no, fíjate tú, la Biblia se contradice. La Biblia se contradice si eso es cierto. Mira,
Te dice la Biblia, estás crucificado juntamente con Cristo Jesús. Y también te dice que estás sentado en lugares celestiales. Entonces, ¿cuál es verdad? ¿Dónde estás tú? ¿O crucificado o sentado en lugares celestiales? Bueno, pues la verdad es que los dos son ciertos. Los dos son ciertos. Tu hombre exterior está crucificado juntamente con Cristo. Y tu hombre interior está sentado en lugares celestiales muy por encima de todo principado en este mundo espiritual, de todo poder natural y espiritual en este mundo, de todo señorío en este mundo, de toda autoridad y de toda cosa que se nombre con los labios de una persona en este mundo. Tú estás sentado muy por encima de todo eso. Esa es la buena noticia, que si nosotros creemos que Cristo está sentado por eso, también tienes que creer lo que dice más abajo, que además de Cristo, tú también estás sentado ahí. ¿Puedes creer la palabra de Dios? No te estoy pidiendo que la entiendas, porque si tú te pones a razón a esto, a veces es difícil de entender. Yo no te estoy pidiendo que entiendas la palabra de Dios, te estoy pidiendo que la creas. Porque si la palabra de Dios dice en Efesios 1 que Cristo está muy por encima, sentado en lugares celestiales, en Efesios 2 te está diciendo que tú también estás sentado en la misma posición que Cristo. Eso es lo que te está diciendo la palabra de Dios. Hermano, tú querrás ser muy humilde. Yo sé que aquí todos somos muy educados, que somos muy humildes, pero la humildad no es negar lo que Cristo ha hecho para nosotros, porque tú no has hecho nada para merecer eso. Tú no has hecho absolutamente nada en nuestra oración, nuestro ayuno. Es lo que Cristo hizo, es la gracia de Dios. La gracia de Dios te ha colocado en ese tipo de situación, en ese tipo de posición. Tú tienes una posición ahora mismo muy por encima de todo principado, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder, muy por encima de todo señorío, y tú tienes una posición sobre todo muy por encima de cualquier cosa que se nombre en este mundo. Tú la tienes, no tienes que hacer nada para ganártela, ya la tienes. Cristo Jesús la ganó para ti. La ganó para ti. Te quiero contar rápidamente una experiencia de una persona que a mí me ayuda mucho. Es un hombre de Dios enviado a enseñar lo espiritual. Se llama Kevin Zadai. No habla español, desgraciadamente, lo tienes que buscar en inglés. Pero bueno, él tuvo una experiencia con Dios y Dios lo resucitó. Dios lo llevó al cielo un día. Y Jesucristo mismo le llevó a esos lugares celestiales que dice Efesios 2 y lo sentó en un trono al lado de él, de Cristo. ¿Qué ocurre? Que él se veía muy por encima de lo que te estoy comentando ahora mismo. Él se veía muy por encima de todo principado, poder, autoridad, señorío y de cualquier cosa que se mencionase en este mundo. Él estaba muy por encima. Y él se veía al mismo lado que Jesús. Pero él se sentía tan mal de esa posición que decía, yo no puedo tener esta posición de tanta gloria. Y él mismo dice que cuando Jesús lo sentó, se sentía mal y se quería bajar del trono. Y Jesucristo lo agarró firme del brazo y le dijo, no te bajes de ese trono, no te bajes de esa situación, porque yo he comprado esa posición para ti con sangre y mi deleite es que la disfrutes. Eso es lo que dijo Jesús a ese hombre. Este hombre es una experiencia que él tuvo, se llama Kevin Zadai y os recomiendo sus libros para las personas que puedan hablar en inglés. Esto es la verdad absoluta de un hijo de Dios. Tu posición es en lugares celestiales muy por encima de todo esto. Y ahora quiero llevarte también al ejemplo que te he llevado antes con el juicio. Ahora tú piensas que la última palabra no es la del juez, es la tuya. La última palabra es la tuya. Eso dice la palabra de Dios. Mira, si esto no es verdad, la palabra de Dios no es verdad. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si lo que yo te estoy diciendo no es verdad, la palabra de Dios no es verdad. Porque yo no te estoy llevando una conclusión mía. Yo te estoy diciendo Efesios 1 y Efesios 2. Efesios 1. Cristo está sentado en los lugares celestiales muy por encima de todo lo que te acabo de mencionar. Efesios 2. Cristo, además de Cristo, tú estás sentado juntamente con Él. Efesios 1 y Efesios 2. Esto es verdad. ¿Qué quiere decir? Que tú, y escúchame bien, porque este es el kit del mensaje, este es lo que yo te quiero traer hoy. Que tu palabra es la última palabra. Tu palabra es la última palabra. Eso dice la palabra de Dios. Eso dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo. Tu palabra, tú que estás ahí conectado, es la última palabra. Mira, te pueden venir con brujería. A mí me han venido con brujería y en este cuerpo se ha empezado a manifestar artritis en mis manos. Literalmente, yo por meses con artritis, pero la última, y aún yo sintiéndola, la última palabra no era la de la artritis ni de la brujería. Me hicieron brujería, sí, yo tenía artritis en mis manos,
era asqueroso realmente, era algo que yo nunca había podido imaginar que me vendría a mí. La ciencia dice que es crónica la artritis, pero mira, yo tengo mis manos ya bien. Lo tuve durante meses porque me echaron brujería, pero ¿qué palabra prevaleció? Yo cogí un día y dije, artritis, te maldigo en el nombre de Jesús, mis dedos están bien. Y yo tuve lo que dije. ¿Por qué? Porque mi palabra es la última palabra. Y me seguía levantando mal y mal y mal cada día con la artritis, pero yo no estaba confesando estaba mal. Yo estaba bien ya, yo maldije esa artritis. Y lo hice en el nombre de Jesús y se fue de mi vida. Hermano, la ciencia no te puede decir nada de la artritis que se pueda curar. Pues yo estoy curado. Me vino de repente porque me echaron brujería y se fue en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la última palabra la tienes tú. La tienes tú. Así mismo es en tu vida. Así mismo es en tu vida, hermano. Mira, te llevo al principio de este vídeo. Entre que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Te voy a decir la verdad. Y una verdad que quizá, pues, una verdad que moleste a muchos religiosos. Te voy a decir la verdad. Dios no te está pidiendo que ores más. Dios no te está pidiendo que ayunes más. Dios te está pidiendo que le creas más. ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino, Él dejó muy claro su requisito, su ambición, su deleite, su anhelo. Él dijo, cuando yo vuelva de nuevo a la tierra, ¿hallaré fe? Él no dijo, ¿hallaré gente que ora? Él no dijo, ¿hallaré gente que ayune? Él no dijo, ¿hallaré gente con buenas intenciones, con buenos deseos, con ganas de que se manifieste mi poder? No, Él dijo, ¿hallaré fe? Hermano, ¿te puedes parar un momento y analizar esto que dijo Jesús? Porque está muy bien analizar y escuchar reflexiones de la gente que están muy bonitas, incluso te saltan dos lágrimas muchas veces. Eso está muy bonito, hermano, sí. Pero es que aquí lo que importa es lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo, si hallará fe. ¿Hallará fe? Hermano, tu fe mueve montaña. ¿De qué sirve orar y ayunar si no te lleva a la fe? No te lleva a la fe, hermano. Tienes que creerle a Dios aunque no lo sientas. Creerle a Dios es fácil, no requiere esfuerzo. Dios lo ha hecho tan sencillo que lo único que te pide es creer con el corazón y confesar con tu boca. Él no te ha puesto... Eso lo puede hacer cualquier persona. Dios está deseando mostrarte tanto su misericordia, tanto su bondad, que te lo ha puesto muy sencillo. Cree con el corazón y confiesa con la boca. No te ha pedido ningún ritual religioso. Cuando tú entiendes esto, te digo que vas a orar más. Va a orar más tiempo, va a ser la oración no va a ser una lucha, va a ser un deleite. Hermano, hermana, ahí donde quiera que tú estás, tu fe vence al mundo. Tu oración no vence al mundo. Tu ayuno no vence al mundo. Tus buenas intenciones y tus deseos no vencen al mundo. Tu fe vence al mundo. Porque Jesús dijo, tan solamente cree. Tan solamente cree. Pero claro, no tienes que creer en lo que tú piensas, no tienes que creer en un sueño que tuviste. Eso no, Dios no se compromete a corresponderte con eso. Él te dice, la fe viene por el oír la palabra, te estoy llevando a oír la palabra. Efesios 1 y Efesios 2. Efesios 1, Cristo está sentado muy por encima de todo principado, poder, autoridad, señorío y cualquier cosa que los hombres mencionen en este mundo. Y después dice Efesios 2, que tú también estás con Él. Entonces, si la palabra de Cristo es la última palabra, tu palabra en Cristo también es la última palabra. Tu palabra en Cristo también es la última palabra. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando te mira el bolsillo y te saca el bolsillo vacío y te encuentra una pelusa y la pelusa te mira desde abajo y te dice no tienes dinero y te va a faltar, tú puedes decirle con confianza a la pelusa y a la situación y a la evidencia y a las circunstancias, le puedes decir nada me faltará porque el Señor es mi pastor. Y lo que tú digas va a ser hecho, porque tu palabra es la última palabra ante toda evidencia contraria. Tu palabra es la última palabra. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque tú estás sentado por encima de todo eso. Imagínate que te viene un diagnóstico médico. Tú tienes el poder de no recibirlo. Tú tienes el poder de no recibirlo, hermano. Yo no te estoy predicando algo que haya estudiado. Yo te estoy predicando algo que he vivido. Yo te estoy predicando que mi espalda estuvo tan mal que durante meses, durante 6, 7, 8 meses, que llegó el punto que no me podía levantar de la cama, tuve que renunciar a mi trabajo, me estaba quedando sin dinero en un país que yo no tengo familia, no tengo a alguien que me pueda mantener, tengo que pagar yo todos mis gastos. Y el diablo me estaba robando, matando y destruyendo por medio de una enfermedad. Pero yo después leí en mi Biblia que dice que por su herida fuimos sanados. Y dije, no, esto no es de Dios. Yo no recibo esto, yo me levanto en fe, yo no lo recibo. Y una mañana yo en un hotel pisé y me puse a pisar el suelo, a pegar patadas contra el suelo, como dice la palabra de Dios, que toda planta que
toda tierra que pise la planta de mi pie será mía. Bueno, pues yo me puse allí a gritar, piso la tierra de mi sanidad de mi espalda. Y pasaron semanas y el dolor seguía ahí, y la dolencia seguía ahí, y estaba todo ahí, pero yo dije, no, yo estoy sano, y como estoy sano, pues empiezo a trabajar, y me fui a trabajar con todo el dolor. Y de manera sobrenatural, en cuestión de 2 o 3 semanas, de manera gradual, se fue por completo el dolor de mi espalda. Y durante prácticamente casi un año estuve con ese dolor y se me fue por completo. Fui a quiropráctico, fui a estirólogo, fui a gente que me sobase la espalda, que me quitase las bolas. No hubo manera. Solo fue cuando me levanté en fe, y no fue por mi mucha oración, no fue por mi mucho ayuno. Yo no me sentía espiritual, yo no me sentía elevado, yo no me sentía con grande revelación, yo no, como dice la gente, yo no estaba, siento a Dios. Yo no sentía a Dios, yo me sentía la persona más normal, natural y humana que existía aquí. Pero la palabra de Dios dice que toda la planta que pise todo lo que pise la planta de mi pie, toda esa tierra es mía. Y yo estuve en fe en esa palabra y recibí mi sanidad, porque la palabra de Dios dice, por su herida fuimos sanados. Yo no estaba tratando de ser sanado, yo confesé lo que dice la palabra de Dios, por su herida fui sanado. Fui sanado, no dice que seré sanado, sino que fui sanado. Entonces cogí lo que es mío, cogí la sanidad que es mía, que ya estaba disponible para mí. Porque del Nuevo Testamento en adelante Dios no te promete sanidad. Dios no te promete sanidad. Dios no promete sanarte del Nuevo Testamento en adelante. Y bueno, a mí me ha funcionado creer la palabra de Dios. Yo te lo estoy diciendo para que te funcione a ti también. Porque dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades, no que las llevará, sino que las llevó. Dice la palabra de Dios que Él tomó nuestras dolencias, no que las tomará, sino que ya las tomó. Dice la palabra de Dios que por su herida fuimos sanados, no que seremos sanados. Y dice la palabra de Dios que esta fe vence al mundo. Y la fe viene por el oír la palabra. Yo he escuchado a Dios en su palabra, y la fe ha funcionado, he tenido manifestación, he tenido los resultados de la fe, porque está muy bien saber la palabra de Dios, pero hasta que no la experimentas no se hace tuya. Está muy bien predicar la teoría, que si la historia de la Biblia, pero si tú no vives lo real de Dios, no estás disfrutando lo que es tuyo, porque entre que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu palabra, no tu oración, escúchame bien, porque esto lo ha estado predicando mi pastor esta mañana, Juan Carlos Harrigan, es mi pastor, si alguien no lo sabe. Lo ha estado predicando y él no te estaba hablando, él te estaba hablando de la confesión. Y bueno, te quiero decir algo. No es tu oración, no es tu ayuno, es lo que hace la oración y el ayuno en ti. Si la oración y el ayuno no te llevan a creer, entonces algo tiene que cambiar dentro de ti, tienes que hacer un pequeño ajuste dentro de ti. Porque la gente pone su esperanza en que si oro y ayuno, entonces alcanzo, y no es eso. Así eran los judíos. Los judíos creían que por su esfuerzo alcanzarían lo que Dios promete. Y eso es lo que llama la palabra de Dios la piedra de tropiezo. Por eso no alcanzaron lo que Dios promete, porque se alcanza por medio de la fe, no por medio de las obras, no por medio del esfuerzo. Entonces, si tu oración y tu ayuno es tu esperanza, entonces estás tropezando en la piedra de tropiezo, que es la que tropezaron los judíos. ¿Qué tienes que hacer? La oración y el ayuno te tienen que llevar a la fe, y la fe vence al mundo. La fe recibe de Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Mira, Smith Wigglesworth, uno de mis referentes, además de Kenneth Hagin y alguno más. Smith Wigglesworth dijo: puedo obtener más de Dios creyéndole durante un minuto que orando durante toda una noche. Smith Wigglesworth no fue cualquier persona, fue una persona que está documentado que ha resucitado entre 17 y 23 muertos. O sea, es una persona de la que podemos imitar su fe, es una persona de la que podemos aprender. Entonces, te digo que depende más de ti que de Dios. Dios está esperando a que tú le creas. Dios está esperando a que tú creas Efesios 1, porque la gente cree Efesios 1. Sí, Jesucristo es todopoderoso, no hay nada por encima de Él, pero es que Efesios 2 te está diciendo que tú estás con Él, en ese mismo lugar. Entonces, tu palabra en Cristo Jesús es la última palabra. Viene un diagnóstico médico de que no tienes piedras en los riñones. Bueno, esa es una palabra, como dice la palabra de Dios, cualquier cosa que se nombra en este mundo. Eso es algo que se ha mencionado en este mundo. Pues si tú crees Efesios 2,
tú vas a decir, no, yo no tengo ninguna piedra en el riñón, yo estoy sano. Ese diagnóstico yo no lo recibo, mi palabra es la última palabra. Por su herida fui sanado, Él tomó mis dolencias, Él llevó mis enfermedades. Yo no tengo nada de eso. Y si tú retienes firme hasta el fin tu confesión, aun con la evidencia del dolor en tus riñones, yo te aseguro que tú no te mueres, sino que eres sano. No hay una persona que retenga su confesión de fe, que retenga en todo tiempo su confesión de fe, no hay una persona que la retenga y que obtenga lo contrario, porque Dios no miente. Dios no miente. Y es en el horno de fuego donde tú ves a Cristo Jesús. Es en el horno de fuego donde tú ves a aquel que camina contigo. No es cuando te sientes bien, es en el horno de fuego. ¿Qué significa el horno de fuego? Cuando todas las circunstancias te dicen lo contrario. Cuando los vientos golpean tu barca. Cuando la gente viene y te da una opinión de duda. Incluso te meten la palabra de Dios y te meten la duda, para que te creen ya el revolú completo. Y tú dices, no, yo permanezco firme, yo no tengo duda, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Porque mi hermano, la palabra de Dios funciona 100 de cada 100 veces. La palabra de Dios no es una revista que tú te vas al baño a ojear cuando tú estás ocupado. La palabra de Dios no es el libro de Harry Potter. La palabra de Dios no es una revista para pasar el tiempo. La palabra de Dios es lo que ha puesto a presidentes de rodillas. La palabra de Dios es lo que transforma al peor de los asesinos en el mayor de los apóstoles, que era Pablo. La palabra de Dios es lo que hace que se convierta tu hijo, tu esposo, o tu hija, o tu tío, o tu sobrino, que pueda ser la mano derecha de Satanás. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarlo y transformarlo. Porque la palabra de Dios es Dios hablando. Tú no puedes confiar en una persona si no confías en lo que esa persona dice. Bueno, pues lo que esa persona dice es la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona siempre. Y el Espíritu está siempre esperando que tú tengas una confesión de fe para poder trabajar con esa palabra y esa confesión de fe que tú has hecho. Porque si tú no lo confiesas, no tiene el Espíritu nada que traer a tu vida. Tiene que haber fe. Entonces, esto es lo que te quería traer en este día. Efesios 1. Cristo está sentado en lugares celestiales muy por encima de todo principado, poder, autoridad, señorío y cualquier cosa que mencionen aquí en este mundo. Cristo está muy por encima de todo ello. Pero esta es la buena noticia, Efesios 2. Que tú también estás juntamente con Él y que tu palabra en Cristo es la última palabra. ¿Qué quiere decir tu palabra en Cristo? Tu palabra en la palabra de Dios, porque tu palabra en Cristo es tu palabra en lo que Cristo dice. Entonces tú puedes decir con confianza, no moriré, sino que viviré y veré la bondad del Señor. No desmayo, porque yo voy a ver tu bondad. Puedes decir con confianza que el Señor es tu ayudador y que no importa si un ejército acampa contra ti, tú puedes estar confiado. Que aunque contra ti se levante guerra, no teme tu corazón. Lo puedes decir con confianza. Porque la palabra de Dios no miente, no falla. Dios no es un mentiroso. Dios no se equivoca. Dios no ha rellenado espacio en versículos para escribir un libro más grande. No hay nada ahí puesto simplemente por rellenar espacio. Todo tiene un significado, todo tiene un poder. Pero tienes que actuar en fe. Y el primer paso para actuar en fe es confesarlo. Confiésalo y retén tu confesión. Retén tu confesión. Porque Efesios 1 te dice lo grande que es Cristo. Y Efesios 2 te dice dónde te ha puesto Cristo a ti. Esa es tu posición. Y ahora depende de ti. Creerlo o no creerlo. Puedes ser un niño, esclavo toda tu vida. Si cuando mueras vas a heredar el cielo. Pero te estás perdiendo lo mejor de Dios para tu vida. Que está aquí y ahora. Tu posición en Cristo ahora mismo es en lugares celestiales, muy por encima de todo lo que te he mencionado antes. No es que será, es que lo es ahora. Y depende de ti, creerlo o no creerlo. Así que yo creo que es una buena noticia de tu posición en Cristo aquí y ahora mismo. Esa es tu posición en Cristo. Yami dice, la confesión es como se expresa la fe. Amén. La confesión es la liberación de la fe. ¿Por qué? Porque eso es una opinión mía, ¿no? Es lo que dice Romanos capítulo 10, del 6 al 10. Dice, esta es la palabra de fe. No te dice que sea otra, sino que te dice esta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así mismo es. Así mismo es. Es muy sencillo. Así que ya sí que sí os quiero dejar. No quiero saturar un poco la cabeza porque entiendo que uno tiene que ir poquito a poco.
Pero quédate con esto. Pídele a Dios que tú no seas como un niño, porque el niño es esclavo. El niño es esclavo. Pero tú eres señor de todo. Lo dice la palabra de Dios, entre que el heredero y el niño en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Señor de todo. Tú eres señor de todo. En Cristo Jesús. Esa es tu posición y para Cristo es un deleite que tú disfrutes lo que Él ha comprado con tu sangre. Así que hermano, ya sí que sí, te bendigo, espero que estés muy bien y si Dios lo permite nos veremos pronto en otro vídeo. Muchas bendiciones, hasta la próxima.